¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar nuevamente con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de una doctrina que los israelitas tenían muy bien muy bien conocida. Ellos sabían acerca de esta doctrina porque desde que les fue dada la ley, ellos recibieron esto. Y estamos hablando acerca de la doctrina de la sustitución. Y ellos tenían presente por completo todo esto porque cada vez que ellos presentaban sus ofrendas, porque el mismo Dios les había dicho, ellos estaban haciendo la sustitución de que el que tenía que sufrir era un animalito por los pecados de ellos. Y esto, el libro de Levítico, pues es el que nos habla de manera amplia al respecto de esto, pero hoy vamos a hablar del por qué es importante esta doctrina para nosotros como cristianos. Y fíjense una cosa, eh, en todos los casos de las ofrendas, llevaba, como les decía, esa idea de la sustitución. Y nosotros podemos comenzar a ver precisamente el libro de Levítico en su capítulo número 16, versículo número 21. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje con relación a la sustitución. ¿Qué era lo que hacía este sacerdote Aarón? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, ya desde ahí, Aarón era el sumo sacerdote, entonces él tenía que poner las manos, como dice el libro de Levítico, sobre la cabeza del macho cabrío. Y entonces iba a decir todas las cosas que había hecho el pueblo de Israel. Y de esa manera estaba sustituyendo, estaba poniendo la carga del pecado sobre del animalito. Entonces esto quiere decir que el que lo ofrecía, y ya yéndonos un poquito más hacia también el pueblo en general, que bueno, hablar de esto, de la cuestión de los sacrificios nos llevaría varias clases para poderlo ver, pero ¿qué era lo que hacía la ley básicamente? Ustedes cometieron algún pecado, entonces tienen que ofrecer un sacrificio. Entonces, fíjense bien, el que ofrecía ese pecado, bueno, perdón, el que ofrecía ese animalito, lo que estaba haciendo era decir, bueno, a ver, este animalito lo estoy ofreciendo en sacrificio por el pecado que yo cometí. Fíjense, si nosotros vemos Levítico capítulo número 1, versículo número 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, nuevamente se nos habla del hecho de que tenían que poner la mano sobre la cabeza. Y de esta manera se estaba haciendo una transferencia de esa culpa que había en, en cada uno de los que ofrecían el sacrificio, en aquel pecador, porque todos somos pecadores. Entonces ahí se estaba transfiriendo esta culpa, por lo cual no nos deja la menor duda de que ellos ya sabían qué era esta doctrina de la sustitución, esta cuestión de la sustitución, de que alguien más sufriera por nosotros. Ahora, nosotros podrán decir, oye Gonzalo, pero eso era para el pueblo de Israel. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo ahorita en el año 2020? ¿Esto a mí cómo me ayuda? Bueno, nosotros cuando ponemos nuestras manos, las manos esas de la fe, sobre el Cordero de Dios, nosotros estamos transfiriendo
nuestra culpa a Él. ¿Y quién es ese Cordero de Dios? Bueno, el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. Y fíjense, si nosotros vamos a Primera de Pedro, en su capítulo número 1, versículos 18 y 20, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este último versículo, el versículo 19, es de suma importancia porque Pedro les está diciendo ahí, ¿se acuerdan cómo era cuando se ofrecía el sacrificio? Porque resulta ser que uno no podía simplemente llegar con cualquier animalito que ahí tuviera y decir, ah, bueno, ahí está mi animalito. No. Tenía que ser un animalito sin defecto. Y ese animalito se iba a derramar su sangre. El cordero era un animal, pues era el principal animal que se ofrecía, porque también se podían ofrecer palomas. Pero el cordero era el que se ofrecía para que pudiera haber esa expiación, ese perdón, pero además que se derramara su sangre. Y es precisamente lo que nos está diciendo aquí Pedro, versículo 19. Con la preciosa sangre de Cristo, es decir, nuestro perdón de nuestro pecado. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el principio del versículo 18. Fue con algo que no es el oro o la plata. ¿Cuántos quisiéramos un lingote de oro, tal vez? Pero no fue eso, sino que se derramó la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que muere el crucificado. Y ahí entraríamos en un trato muy especial, porque cuando muere, toda su sangre es derramada. Y por eso recordarán tal vez, o lo habrán escuchado, que cuando llega el soldado y le clava, ¿sí?, le hace una herida en el costado, sale agua para que ya terminara todo. Entonces, el Señor Jesucristo derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón de los pecados. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Él está efectuando esa redención de nuestra alma por el derramamiento de su sangre. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tiene mucha relevancia para nosotros esta doctrina de la sustitución? Porque al final de cuentas, Dios les dio la ley para irlos preparando. Porque iba a venir un sacrificio aún mayor. Y ese sacrificio mayor iba a ser precisamente el que el Señor Jesucristo iba a realizar en la cruz del Calvario. Y esto es algo maravilloso. Fíjense una cosa, vamos, por favor, acompáñenme al libro de los Hebreos en su capítulo número 10, versículos 5 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Y dice de la siguiente manera: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y si ustedes, amigos, quisieran tal vez ahondar un poquito más a manera de resumen,
A manera de resumen, con relación a este hecho de la sustitución y el sacrificio, pueden leer por completo el libro de los Hebreos. Porque el libro de los Hebreos justamente nos va a hablar, como ahorita lo vimos, es nada más una pequeña partecita. Porque nos va a hablar precisamente de la importancia del sacrificio del Señor Jesucristo, pero sobre todo, cómo se va relacionando con la ley. Porque acabamos de leer, quita lo primero, es decir, ya que se terminen todos esos sacrificios. Porque se va a establecer esto último. Esto último que es el sacrificio perfecto que Dios hizo. Entonces, gracias a Dios, porque este sacrificio que hizo el Señor es maravilloso. Maravilloso por completo. Ahora, fíjense una cosa. Esto del sacrificio no es algo de la ley que hayamos visto por primera vez en la ley. Si nosotros nos vamos a Génesis, Abraham, quizás recordarán esa historia, quizás la han escuchado. Dios le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Y Abraham, en una obediencia admirable, admirable esa obediencia, dice, está bien, voy a hacerlo. Y ya cuando está a punto de hacerlo, ahí aparece el animal sustituto. Isaac no murió porque apareció ese carnero sustituto. Entonces, nosotros estábamos a punto de morir, a punto de morir. Y podrán decir, ay Gonzalo, pero ¿cuál muerte? Esa muerte eterna. Todo aquel que no conoce a Jesucristo está por morir, está muerto. Pero cuando ya estamos ahí, llega el Señor Jesucristo y nos dice, hey, yo quiero rescatar tu vida. Quiero ofrecer mi vida por ti. Ya lo hice, nada más acéptame. Eso es lo que viene a decirnos el Señor Jesucristo. Por lo cual es importante, queridos amigos, que si ustedes no han tomado una decisión, si ustedes han estado tal vez dudando, bueno, lo tengo que hacer. Voy a perder mucho. No se enfoquen en ese tipo de cosas. Más bien, enfóquense en la vida eterna. Y entonces, al momento de que acepten a Jesucristo, van a venir bendiciones hasta que sobreabunden. Y no quiere decir que se van a hacer ricos. Eso no. Bendiciones sumamente especiales a su vida, pero sobre todo, la esperanza de la vida eterna. Ahora bien, fíjense una cosa. Nosotros teníamos cuatro cargos como criminales. Nosotros, imagínense que de pronto nos dijeran, usted es un asesino, un ladrón, mentiroso. La mentira, bueno, desgraciadamente la gente la pasa por alto y dice, no pasa nada, es una mentirita total. Pero la mentira es pecado. Pero imagínense que delante de Dios nos presentáramos ahorita, así en este momento, y nos dijeran, tú eres un pecador, eres culpable de ser pecador. Por lo tanto, estás sujeto a maldición. Y por lo tanto, mereces la muerte. Y estás sujeto a mi ira. Ese va a ser tu castigo, la ira de Dios. Pero fíjense qué maravilloso, porque aun cuando nosotros tenemos estos cargos, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Entonces nosotros éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros.
Veamos qué dice Romanos 5:8. Dice de la siguiente manera: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros ya estábamos para la muerte. Y en ese lugar, en lugar de que nosotros muriéramos, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Vayamos adelante de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, además, éramos malditos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Y eso es algo que debemos entender, las consecuencias del pecado. Entonces éramos malditos, pero sin embargo, Él cargó con nuestra maldición. Si nosotros vamos más adelante, ahí a la epístola de los Gálatas, en su capítulo número 3, versículo número 13, vemos que dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, amigo, lo que el Señor Jesucristo hizo? Estaba en la ley: maldito todo el que es colgado de un madero. Y Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió ocupar nuestro lugar y permitió que lo colgaran ahí en la cruz del Calvario. Y la paga del pecado es muerte, y por lo tanto nosotros estábamos, nuestro destino era la ira de Dios. Pero el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. Él satisfizo la ira divina. Y si nosotros vamos a la epístola a los Colosenses capítulo 3 versículo número 7, dice de la siguiente manera: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Debemos aclarar algo, amigos. Cuando la Biblia dice aquí, menciona algunas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, no quiere decir que solamente sobre de esas, sobre aquellos que practican esas cosas, va a venir la ira de Dios. No, nada más son ejemplos. Porque cuando nosotros vamos concordando y vamos viendo el resto de la escritura, nos podemos dar cuenta de que para todos los pecados va a venir la ira de Dios. Y Dios de ninguna manera quiere que nosotros suframos. Él no vino para condenar al mundo, no vino el Señor Jesucristo para decirnos: hey, miren, todos ustedes son unos pecadores. No, Él vino para ocupar el lugar que nosotros debíamos de tomar, y para que si nosotros creemos en Él, no nos perdamos. Quiero que me acompañen, por favor, a leer San Juan capítulo número 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Ahora, fíjense bien, nosotros, ¿qué actitud deberíamos de tomar ante este sacrificio? Nosotros deberíamos de ir, crucificarnos juntamente con el Señor Jesucristo. Ahí, y que ahí muera el viejo hombre, el viejo yo. Aquel que le gustaban hacer cosas desagradables, aquel que le gustaba decir groserías, que le gustaba cometer pecado, que le daba gusto pecar. Ese debería de ser nuestra actitud. Para que entonces
el Señor Jesucristo viva en nuestro corazón. Podemos decir esto con toda certeza porque cuando miramos Gálatas capítulo número 2, versículo 20, dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros debemos de ir a la cruz y decir: hey, aquí va a quedar mi viejo yo. Quiero que el Señor Jesucristo viva en mí. Y continúa la lectura: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta de esto? El cual me amó por amor a nosotros. Él se entregó para que nosotros vivamos, tengamos esa vida eterna. Es por amor que Él te ha estado buscando. Es por amor que Él quiere que tú te acerques a Él. Y son muchos los beneficios. Muchos. Hablaba de las bendiciones que podemos recibir. Pero lo mejor es que tendremos la esperanza de la vida eterna y que el Señor Jesucristo va a estar intercediendo por nosotros. Y vamos a tener una entrada directa a la presencia del Padre Celestial. Esto, queridos amigos, fue lo que los apóstoles dijeron en ese primer discurso ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 2, Hechos capítulo 2, versículo número 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, fíjense una cosa. Aquí les está diciendo, los apóstoles les están diciendo: Pedro ya lleno del Espíritu Santo, lo hizo Señor y Cristo. Lo habían tenido como un crucificado, pero lo hizo Señor, una palabra de autoridad, y Cristo, Salvador. Y de inmediato todos dijeron: esto es algo maravilloso. Porque después dijeron, al oír esto, voy a leer el versículo 37, capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos, cuando escucharon este mensaje, todos los que estaban alrededor, se preguntaron: ¿qué haremos? ¿Tú qué vas a hacer ahorita que has escuchado este mensaje? ¿Vas a seguir viviendo tu vida como lo has hecho hasta ahora? ¿O vas a arrepentirte y vas a entregarle tu vida a Jesucristo? Él ya tomó tu lugar. Él te está esperando. No lo desprecies. No lo desprecies y acércate a Jesucristo. Porque Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y para que nosotros tengamos la vida eterna. No hubo ninguna equivocación de parte de Dios. Recordemos lo que vimos anteriormente. Él es omnisciente, Él es inteligente y Él es sabio. Entonces Él conoce todas las cosas, Él entiende todas las cosas y Él toma las mejores decisiones. Por lo cual, si Él vio que la única forma en la cual podríamos ser redimidos de nuestros pecados era mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, es porque esa era la única forma. ¿Tú qué vas a hacer? Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque hoy pudimos hablar de esta doctrina de la sustitución, lo cual, a manera de resumen, es el hecho de que alguien
tome nuestro lugar. El pueblo judío estaba familiarizado sumamente con esto por los sacrificios que tenía que ofrecer. Ofrecía corderos, ofrecía palomas que llevaban el pecado. Pero el Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar y se ofreció por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.